cómo no alzar mi voz de protesta si la sangre de mi pueblo está manchada de injusticia? Ayacucho. Bueno, buenas tardes a toda nuestra radio escucha audiencia. El día de hoy estamos en una nueva emisión de la radio revista Punto de Encuentro con el programa Cuando los títeres narran, la influencia del arte titiritero en la cultura del suroriente. Entonces el día de hoy estamos con Brenda Polanco. Hola Brenda. Hola Felipe. Y con Ramiro Velasco. ¿Cómo estaba Ramiro? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, pues para empezar antes queremos como hacer una mención al pueblo peruano que en este momento se encuentra movilizado en las calles ya desde hace varias semanas, pues exigiendo democracia, justicia y pues un buen vivir para los pueblos. Entonces vamos a escuchar una cancioncita que hacemos como homenaje a este pueblo y ya continuamos con la emisión de los títeres. ¿Y cómo no alzar mi voz de protesta si la sangre de mi pueblo está manchada de injusticia? Ayacucho, diciembre del 2022. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillanto, flor de retama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillanto, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Bueno, seguimos acá en ¿Y cómo nuestra no alzar? emisión de Pucha Radio y la radio revista Punto de Encuentro. Entonces, como les comentábamos, hoy el día de hoy vamos a hablar sobre pues el papel de los titiriteros, de los títeres en la cultura del suroriente. Y por eso estamos acá con un maestro titiritero de hace muchos años. Y pues para empezar quisiéramos como mostrarle un pregrabado que hicimos preguntándole a la gente sobre los títeres en la calle, qué sabe de los títeres. Entonces escuchemos un poquito las voces de la gente y qué se cuenta la cuarta. Amarillanto, flor de retama, allí mismito florece amarillito, flor de retama.
¿Y qué se cuenta la cuarta? ¿Sabe usted qué es un títere? Sí, sé que es un títere, sé que lleva mucha dedicación a hacerlo. No solamente es un pedazo de tela, porque pues muchos se construyen muy caseros, pero también sé que son personajes que se dan vida cuando otras personas pues con su mano los mueven y comienzan desde detrás de una cortina a darles esa vida, a darles propiedad a esos personajes que a veces le muestran a los niños y a la sociedad mucha educación, les dan de pronto ideas de una buena convivencia, bueno, tienen muchas enseñanzas y por eso sé que tener un títere o hacer un títere o llevar a un escenario unos títeres requiere un tiempo especial, requiere siempre unos libretos y que también pues un títere anima no solo a niños sino también a grandes. Entonces sí sé que es un títere, es un personaje que lleva alegría, que lleva enseñanza y que se hace con dedicación. Muñeco que es manejado por cuerdas y lo maneja pues una persona. Un títere es un personaje que va dirigido por otra persona, la cual lo pueden en comedia, infantil, todo depende de la temática. Un títere es un personaje que se puede manejar por medio de cuerdas o con las manos. Para mí un títere es como un muñeco o puede ser algo como un peluche o algo usado que le dan como vida. ¿Ha ido a una presentación de títere? Sí, he ido varias veces a algunas presentaciones de títeres porque tengo hijos pequeños y no solo por ellos, se divierten mucho, pero también desde niño me gustaron mucho las presentaciones de los títeres. No he asistido a una función, pero sí me gustaría. Sí he ido a la presentación de títeres. Sí he estado en cosas de títeres, pero no muy profundas, sino de niños, algo así muy normal. ¿Qué piensas de las personas que hacen esta labor? Que son personas muy inteligentes, que son personas que tienen mucha creatividad, porque pues sacar personajes con telas, con animaciones, esconderse detrás de una cortina y sacar a revivir estos personajes, estos títeres, es algo pues que requiere de mucha dedicación, de mucha inteligencia. Entonces es de mucha admiración una persona que maneja títeres. Y pienso que es un arte que no es fácil, porque pienso que es muy difícil pues manejar una marioneta por medio de las cuerdas sin que se enrede y se vea pues el movimiento que se quiere lograr o la función. Los que hacen títeres tienen una imaginación muy grande. Los que hacen títeres manifiestan por medio de un personaje muchos sentimientos, pensamientos, alegrías, tristezas. En esas actividades de los títeres y todo, pues de cierta manera pues puede considerar un arte como que es grafitear y todo eso, pues está entre esos artes que es ser titiritero. No cualquiera puede hacer eso, que se vea bien y que sea funcional la obra y ya. Bueno, y seguimos aquí en la radio revista Punto de Encuentro hablando sobre los títeres y pues su aporte en la cultura del suroriente. Entonces, pues esta pieza que acabamos de escuchar la hizo pues, la producción de Loma Azul, el compañero Mauricio García, sobre las calles preguntándole a la gente, y Antonio. ¿Y cómo no alzar mi voz de protesta? Bueno, ahí escuchaste un poco como si la sangre de mi pueblo está manchada de injusticia. Pues principalmente se les hizo las preguntas de qué era un títere, ¿no? Y no sé, su merced, pues en que tiene razón también la gente en lo que dice. O sea, es un muñeco, es más allá de un pedazo de tela. Pueblo, ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo, ahí se derrama. Y entonces yo lo muevo, pero también hay la complejidad alrededor de entender que detrás de eso hay un proceso de animación y es bien interesante.
Hay unas cosas y es que digamos que a veces la gente confunde la marioneta con el títere, pero eso, digamos que eso no tiene mayor trascendencia. Pues la marioneta es la que se maneja con hilos títeres, genérico en América Latina de todo este arte de animar objetos. Incluso por ahí alguien decía, no, es que es un muñeco. Efectivamente, cualquier objeto al cual una persona con un fin comunicativo y expresivo le dé vida, es un títere. Es un títere. Por eso a veces dicen que nosotros somos niños tardíos, porque los niños son titiriteros en esencia, porque ellos cogen sus muñecos y hablan, y cuentan historias y hacen cosas, y eso es lo que realmente hace seguir contando historias, dándole el alma a estos muñecos, a estos personajes, a estos objetos. Pues esté construido así con complejidad, sino que también entendemos la animación de objetos de cualquier tipo de objeto, ¿no? Y que cada persona le puede dar su personalidad al objeto y uno lo empieza a entender así, desde que se venda la idea de que es un juego. También siento que en tanto se vende la idea de que el objeto tiene vida, pues el que lo ve también asume que está vivo. Entonces se empieza como con ese básico de la animación. Hay una técnica que muy poca gente conoce que llama los peleles, pero los peleles se pueden hacer con cualquier muñeco de la casa, o sea, con el peluche, como lo decían ahí, y entonces te coge dos personajes X y empieza a jugar con ellos y ya se está haciendo títeres. Los muñecos se compraron en San Victorino o en el mercado de las pulgas, en la tienda de juguetes, se convierte por obra y gracia de la animación en un títere pelele. Una de las cosas que me parecía más bonito de la palabra de la gente era, como decía, pues que esto era mucha imaginación. O sea, siempre que los que creaban los títeres tenían mucha imaginación, pero yo creo que también ver una obra de títeres es abrirle la imaginación al público, ¿no? Porque se cree que es solo para niños y niñas, pero ya ustedes nos van a contar también un poco, pues que los títeres son para todas las generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sería como bien importante contar también un poco de dónde vienen los títeres, su historia, saber de esto, de esta práctica humana. Muy bien. Pero nosotros cuando estábamos hablando un poco de la invitación, pues hay dos versiones. La versión oficial, pues que uno diría, así como en Grecia es la cuna del teatro, la cuna de los títeres va a ser Java, donde se desarrolla toda una serie de técnicas titiriteras como las sombras, los títeres de varilla, otras técnicas, ¿cierto? Y de allí esas técnicas pasan a Oriente, a China, y de Oriente pasan a Europa, y de Europa llegan en un barco a América, y pues a Colombia llegan también ahí colados los títeres. Entonces en Europa está el Polichinela, y aquí en Colombia podemos decir que es heredero directo del Polichinela, es Manuel Lucho, el títere de Caldas. Pero también nosotros desde la perspectiva latinoamericana podríamos decir que el Popol Vuh, que es un texto bien bonito, cuando los dioses están creando el mundo, los hombres, entonces primero crean un hombre de piedra, ¿cierto? Y entonces como el lento pues lo destruye. Y enseguida, experimentando, van a crear un hombre de madera, y entonces el hombre de madera es torpe, es lento, y uno podría decir que los dioses de América Latina fueron titiriteros. Entonces, pues porque antes de crear los hombres de maíz, ellos jugaron con la madera para luego, ahí sí, con la carne, las palitos del maíz, crear los hombres como están hoy. Entonces, esa tradición, digamos que desde esa perspectiva, también ahí está la creación. Y en México hay algunas imágenes que representan, en una de las pirámides, o en las adornos de las pirámides, hay un titiritero que tiene en su mano un títere. Y en algunas leyendas mexicanas aparecen los narradores con títeres que tenían que pedir primero permiso para hablar y contar las historias para que los dioses no lo castigaran. Incluso también los titiriteros eran los viajeros, porque viajaban de lugar en lugar y a través de los títeres contaban lo que estaba pasando en el mundo. Entonces también tienen esa característica del teatro de urgencia, casi, de método de comunicación. Claro, eso es como una
una cosa muy bonita lo que ustedes nos cuentan, porque es prácticamente, se puede decir, una práctica milenaria de la especie humana, no es solamente de un pueblo, sino esto es de lo que somos como seres humanos, que le damos vida, digamos, a un personaje que se extiende de nuestro cuerpo, pero que toma también una vida propia y como una forma de ser y de expresarse en el mundo, ¿no? Entonces, había una de las preguntas que era si alguna vez había ido a una presentación de títeres. Entonces, algunas personas decían que no, que nunca habían ido. Eso pues nos lleva a preguntar pues, ¿cuál es el acceso realmente de la población para ver títeres en este momento? Por lo menos en Colombia, ¿cómo lo ves, Ramiro? Pues hay varias cosas, hay varias salas en Bogotá de títeres, en Medellín. Digamos que la asistencia es un poco complicada por los costos que implica acceder a los espectáculos que se ofrecen en las salas, pero también hay una serie de manifestaciones populares que pueden llegar a presentarse en distintos escenarios. Y, por ejemplo, nosotros como Taller de los Cacharros, precisamente buscando un poco que la gente tenga acceso a este tipo de espectáculos, nos inventamos una cosa que se llama el escenario itinerante, el Taller de los Cacharros, y buscamos la financiación de entidades públicas, básicamente la Secretaría de Cultura y el Ministerio son los que nos han cogido esa financiación, y eso nos ha permitido, por ejemplo, en la localidad ir a muchos barrios a llevar las presentaciones a donde nunca habían llegado los títeres, con una particularidad, y es que nosotros desde la perspectiva llegamos a un lugar, a un salón comunal, a una casa, a una plazoleta, y armamos nuestro escenario para que los títeres tengan toda su parafernalia, para que los espectadores tengan la experiencia estética de estar en un espectáculo de títeres. Y bueno, yo creo que es una de las cosas que hay que estar pensando, y es cómo hacer que más gente vea más títeres, que más gente tenga más acceso a este tipo de espectáculos. Además, en un país como el nuestro, tan inequitativo, el arte también hace parte de la inequidad. Sí, pues yo creo que acceder a los títeres es una cosa que uno, pues digamos desde la experiencia personal puedo hablar, ¿no? Como que los veía como algo de niños, ¿no? Siempre era cuando uno pequeño que le mostraban títeres y uno participaba de ellos, pero ya digamos en la adultez casi nunca hay relación con los títeres, pero escuchando, digamos, la experiencia de ustedes, lo que han venido haciendo acá en la localidad, que entraríamos un poco a esta sección que se llama Rebobinando el cassette de la memoria. Rebobinando el cassette de la memoria. Para saber hacia dónde vamos. Entonces, en esta sección lo que casi siempre hacemos es pues hablar pues, de la localidad específicamente, y pues cuál sería la tradición titiritera en San Cristóbal específicamente, cuál es su historia, qué grupos han existido antes de ustedes, como, pues que nos contaras un poquito de esto acá, para llegar a eso que planteábamos en el programa, que es como los aportes que le ha hecho a la cultura del suroriente. El primer titiritero que nosotros conocimos acá en la localidad, por allá por el año 80, por los 80, se llamaba José Urrego. No, perdón, se llama José Urrego porque él todavía está vivo y está en Ibagué. Todavía no es un muñeco. Todavía no es un muñeco. Y él tenía un grupo de títeres que se llama La Mueca, y este grupo de títeres estaba, digamos, como instalado en el Centro Comunitario de La Victoria. Y allí también estaba una cosa muy chévere, y era que allí se intentó hacer la primera Casa de la Cultura con la promotora cultural del Suroriente y otras organizaciones de la localidad, pero por estar peleando con la directora los sacaron a todos del centro comunitario, y con ellos pues José se fue para
para Ibagué. Por esa época nosotros estábamos también con educación de adultos y con festivales y eventos de la localidad. Entonces, Pepazo nos ayudó a formar un grupo que llamaba El Gorgojo, que después se extinguió. Tuvimos como 3 montajes. Ganamos un festival de cultura popular a nivel Bogotá, en el que participábamos como con muchos grupos de títeres de la ciudad a nivel popular, y ahí nos fue súper bien. Jorge Báez, que ahorita estábamos hablando de él también estuvo aquí en la localidad, y en la actualidad hay un grupo que se llama la Aldea Ecotitiritera, creo que es el nombre de ellos, porque no pudimos encontrar referencia de grupos de títeres en la localidad. De pronto un poco por lo que decían las personas, es que siempre es a pesar de que se ve que es una cosa muy fácil, a la hora de hacer un montaje de títeres es bastante dispendioso. Y digamos que ya dentro de esa historia aparecemos nosotros como el Taller de los Cacharros, por ahí en el año 2005. En el 2005, con una particularidad, y es que, digamos, recogemos gente de distintas partes de la localidad, entonces de Juan Rey, a Martín Albino, a Arecna, a un compañero que venía de Usme, yo mismo y Julián Velarde, montamos el primer taller de los cacharros. Después nos estuvo acompañando un compañero que también estaba haciendo parte de la red Loma Sur en esa época, que era Juan David Alonso, que uno de los montajes que en el segundo montaje, y era que en esa época estábamos nosotros entusiasmados con la radio escolar y en el montaje que se llama El Día de la Fiesta, digamos como que el lenguaje radiofónico es el que va guiando la historia, ¿no? Y entonces él nos hace todos los audios para digamos como los audios y las pistas sonoras de este montaje. Digamos que el grupo pasa por diferentes momentos, ¿no? Hemos hablado que, por ejemplo, el día de la fiesta hablaba sobre el desplazamiento, digamos también tenía la muerte de la bruja y la princesa idiota. Entonces digamos que los cacharros pasaron como a hablar de lo que estaba pasando en el contexto, ¿no? Y después hubo otra época, no sé si nos podrías contar. Entonces, es un poco lo que al comienzo de las personas decían, ¿no? Como que los títeres son para niños y como que no tienen ninguna profundidad. Y entonces, sí, yo he visto títeres, pero es que es como para niños. Y resulta que nosotros cuando nos fundamos como cacharros, pues obviamente también teníamos una influencia política fuerte. Y en esa perspectiva de la política, nosotros tenemos dos etapas. Una etapa muy política y una etapa ya más, digamos, conservadora, no, sino más, como que media más con otros lenguajes. Entonces, en esta primera etapa, lo que nosotros queríamos a través de los títeres era llevar un discurso político, y entonces hablar, por ejemplo, en la misión o el viaje al país de los sueños, de la pobreza, de la educación y de los niños en Colombia. Y como diciendo, oiga, llega una nave espacial, se lleva a los niños, no sé qué, la nave se estrella, como diciendo, es que los niños no los puede venir a hacer. El mundo, la problemática de Colombia del 2005 no lo puede solucionar un marciano, sino que nosotros somos los que tenemos que solucionar el asunto. En el día de la fiesta tomamos el desplazamiento forzado como tema, y lo tomamos teniendo de fondo de títeres unas variedades. Las variedades son números de actos musicales que hacen los títeres. Por eso llama el de la fiesta, porque es la fiesta la que convoca a los personajes para reencontrarse y volver a reconstruir su país. Y yo siento que también hay como se empieza a conjugar lo político y lo poético, también como ese juego de yo puedo crear un mundo imaginario en el que está pasando algo que casualmente está pasando acá, y que no le dice directamente al público como esto es lo que usted está viviendo, sino mire, le voy a contar la historia de algo que está pasando y como qué dicen los personajes alrededor de eso. Entonces en el público como que es un espectador que tiene que descifrar esos símbolos, ¿no? Ese juego que se le da al espectador de algo está pasando, pero no voy a decir que es acá, sino es en otro mundo imaginario con extraterrestres. Entonces también siento que es otra forma también de llamar como a la memoria y la conciencia de la gente. Es una posibilidad. Yo quería preguntarte, Ramiro, digamos, allá aquí en la localidad Cuarta,
¿Qué escenarios se disponen para el teatro de títeres en general? Ninguno. O sea, en la localidad no hay escenarios, no hay, digamos, el Teatro del Centro Comunitario de la Victoria, pues es un auditorio grande. En este momento estos compañeros de la Ecualdad Titiritera, creo que ellos están armando una sala para títeres, pero espacios como tales no existen. Y entonces es ahí donde nosotros volvemos y reforzamos el tema del teatro itinerante, de este proyecto que permite que en cualquier lugar, en cualquier salón comunal, podamos montar un escenario con todos los juguetes, luces, sonido, la cámara negra, todo para que los títeres puedan actuar. Sí, eso es una posibilidad de trasladar el escenario a cualquier lugar. Y siento que eso permite pues muchas cosas y que también llegue a muchos lados, ¿no? Como digamos aquí en la localidad de San Cristóbal con el escenario itinerante, más o menos llegamos a la península. San Cristóbal, Guacamayas, Moralba, Libertadores, y todos en escenarios que realmente no hay nada, o sea, digamos, solo nosotros colocamos todo como si fuera un teatro. Pero también nosotros nos hemos podido ir con este proyecto fuera, entonces hemos estado en el escenario itinerante por Antioquia, entonces estuvimos en Apartado, en Necoclí, en Jericó. El año pasado anduvimos por Cundinamarca y Boyacá, estuvimos en Paita, una vereda bellísima, ¿cierto? Como a 3 horas del casco urbano, que hace parte del municipio. Y también llegamos a una escuelita, una cosa que estaba toda derruida, y ahí sobre ese salón montamos el escenario. Y en Cundinamarca estuvimos en Fomeque y en Ubaque. Y siempre en cada territorio encontramos aliados, entonces organizaciones que nos recogen, nos ayudan a hacer la difusión, tienen su comunidad de base que nos permite llegar a estos lugares pues con una cierta garantía. Hay otra cuestión interesante que nos permite la misma itinerancia, y es que cambiamos los medios de difusión, como que no, pues encontramos que en las redes sociales se puede decir sí hay función, pero no es lo mismo que lo que hacemos nosotros, que llegamos a un barrio, montamos todo el escenario y después empezamos a perifonear por cada calle diciendo hay función a las 7 de la tarde, es completamente gratis para los niños, niñas, para el que pueda asistir, que incluso en las veredas también allá tienen como grupos de WhatsApp entre toda la vereda, entonces nosotros creamos el escenario, hacemos un video convocando a la gente como los estamos esperando en el salón comunal, y la gente viene entre toda la vereda, incluso el señor que se ofreció del camión para bajar a la gente de las veredas, un señor se ofreció para empezar a bajar a recoger a la gente en cada casa y bajarlos al salón comunal, entonces digamos que cambian los medios de difusión para decir como que aquí hay títeres, porque incluso yo creo que las redes sociales no llegaban directamente pues a esa práctica artística específicamente, no, es más difícil. Entonces siento que es más el voz a voz lo que hace que sobreviva. Y la experiencia estética es una maravilla, es decir, porque usted llega, hay una comunidad que se ha hecho un trabajo previo de animación y la gente llega y encuentra un teatro, de verdad, encuentra un teatro bien montado, y entonces ese asunto es impresionante porque al igual que muchas personas en la entrevista nunca han visto un títere. Sí, eso quería preguntar un poco, es ¿cómo perciben ustedes el público urbano al público rural viendo títeres? ¿Cómo es el cambio ahí de la percepción? Pues yo creo que no hay mucha diferencia. La gran diferencia está en que yo creo que el público rural tiene mucha más, ¿cómo se llama eso? Que recibe más la cosa, hay más emoción, más sensibilidad, hay una palabra que me fue en este momento. Entonces es bien interesante eso, y en todos lados siempre hemos encontrado unos que otros personajes que son maravillosos. Entonces alguna vez por allá en Perú estábamos en una cosa que llamaba Lima Camina y llegaron 2 policías de Lima, y había un policía pues grandísimo, así todo gigante, y nosotros estábamos presentando los cuentos del diablo, y el otro señor cada rato lo jalaba y le decía que camine, y el policía, él no se movió desde que empezamos la función hasta que terminamos. Muchos niños dicen nosotros queremos ser titiriteros, o
sea, después de ver la función, dice, ay, nosotros queremos hacer títeres, nos gustaría hacer este trabajo de los títeres. Policías también por allá ay, ya se me olvidó. Estábamos en una cosa de la policía y el policía estaba así mirando las marionetas y de pronto llega y dice, yo jamás en mi vida había visto un objeto moverse de esa manera. Entonces la emoción que hay es maravillosa. Y otro elemento que nosotros, digamos que eso hace parte de la evolución del teatro de títeres, en los 80 uno ocultaba todos los mecanismos de mover los títeres, o sea, el titiritero no se podía ver, que no se ve, o sea, que no se pueda ver. Y digamos que gran parte del espectáculo, los chinos y el público era como pillando, o sea, ¿dónde estaba el truco y a dónde es que está, cómo es que se mueve el asunto? Y nosotros la mayoría de los espectáculos todos los espectáculos son de animación a la vista, entonces el espectador está viendo el titiritero atrás. Pero es ya no se fija en el personaje, sino es en el títere. Claro, entonces el titiritero desaparece por la magia de los títeres, por la magia de la animación, y es sin ningún problema. Entonces el niño se puede centrar, o el espectador se puede centrar en la historia y no en cómo es que lo está moviendo. Claro. Pues Ramiro y Brenda, yo les invito a que escuchemos esta sección que se llama Músicas del Suroriente, ritmos que acompañan el territorio, que hoy nos acompaña un cantautor que se llama Alfonso Franco, Poncho, que es de aquí de la localidad, un cantante que ahí nos envió un saludo y una cancioncita. Músicas del Suroriente. Músicas del Suroriente. Ritmos que acompañan el territorio. Aquí me pongo a cantar al compás de la guitarra. Muy buenas para todos. Mi nombre es Alfonso Franco, más conocido popularmente aquí en nuestra localidad como Poncho, entre el medio artístico y cultural. Soy nacido y criado aquí en la localidad de San Cristóbal, en la parte baja, más exactamente en el barrio Santa Ana y Villa Javier. Soy comunicador social, soy educador, soy músico popular, pero más que todo eso soy cantante popular. Y desde la época del bachillerato me ha gustado mucho cantar siempre nuestra música folclórica colombiana, latinoamericana, nuestra música mensaje o social que llaman ahora protesta. Es más que todo mi línea. Y tengo algunas composiciones, algunas de las cuales queremos compartirles en este programa. Le agradezco mucho la invitación a Toño y a los amigos del combo de Loma Sur. Mucha suerte y pulso en ese trabajo que siguen desarrollando siempre de rescatar, de dar a conocer, de difundir nuestra cultura local. Un abrazo para todos. Allí nomás, o allí cerquita, al sur del centro, en sus callecitas, está la villa de San Javier, con sus casitas de techo de barro, con sus familias, Santo Rosario, haciendo iglesia, pues todos creen, haciendo iglesia, pues todos creen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Todos los días muy de mañana salen contentos a trabajar. Son los obreros y las Marías con su herramienta y sus hortalizas a sol y sombra por la mañana, dispuestos siempre a colaborar, dispuestos siempre a colaborar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Con el ejemplo de San Javier andamos juntos para crecer. Con el ejemplo de San Javier andamos juntos para crecer.
discípulos de Campo Amor de España vino con mucho ardor, por los más pobres a promover, con los obreros a construir, con vita y rezo ciudad de Dios, moral y ahorro para crecer, moral y ahorro para crecer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. En los albores del siglo XX, con su palabra todos conmueve, pues la pobreza hay que erradicar de nuestra mente y de la ciudad. Si somos hijos de un mismo Dios, todos a una por la hermandad, todos a una por la hermandad. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Con el impulso de Campo Amor, vamos haciendo reino de Dios. Con el impulso de Campo Amor, vamos haciendo reino de Dios. Más de 30 años de ardua labor, de siembra y lucha, autoconstrucción, que no dudaren en continuar, obrando siempre en comunidad, nuestros amigos en el Señor, y el plan de Dios así plantar, y el plan de Dios así plantar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Justicia y paz es el legado que Campo Amor nos ha dejado, caminar juntos sin pretensiones, brindando siempre nuestros valores por los más pobres desamparados. Que Dios derrama sus bendiciones, que Dios derrama sus bendiciones. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Con el ejemplo de San Javier andamos juntos para crecer, con el impulso de Campo Amor vamos haciendo reino de Dios, vamos haciendo reino de Dios, andamos juntos para crecer. Seguimos aquí en la radio revista Punto de Encuentro, el programa del colectivo Loma Sur, hablando sobre pues, los títeres y su influencia en la cultura del suroriente. Acabamos de escuchar una canción que lo que cuenta es la historia del barrio en donde nos encontramos, en Villa Javier, la historia del padre Campo Amor y la construcción de todo, pues el proceso del primer barrio obrero de la ciudad, ¿no? Entonces, pues agradecerle a Poncho por la música. Por acá hay algunos saludos que tenemos para Jesús David Suárez Chucho del colectivo Harto Arte, que nos está ahí acompañando. También está Luzma Supercampeona, que dice que nos está escuchando también. María Mora, Carlos Lugo, y bueno, pues ahí estamos con alguna audiencia en este momento. Y pues bueno, Ramiro, una de las preguntas que teníamos era pues en qué consiste pues la creación de un títere, cómo es ese proceso, cuánto se demora, pues qué trabajo hay detrás de esto que estamos viendo. Entonces ahí están viendo un títere de mano prestada y un títere de varilla, un bocón de varilla, del taller de los cacharros y de Félix Báez, del maestro Félix Báez. Que sea un homenaje, ¿no? Bueno, póngale cuidado, las técnicas de construcción van de lo más chiquito a lo más grande. Entonces, el títere de dedal, como su nombre lo dice, es el títere que se hace para un dedito. El títere de guante es el que se calza como una media, y hay de infinitas posibilidades de una media, un guante, los títeres de cachiporra, los títeres de guiñol. Bueno, y después siguen estos, los títeres de varilla, que igual siguen siendo manejados desde la mano, pero con dos, no es que sean de hierro, sino que tienen dos varillas que para moverle las manos. Hay como 60 técnicas de títeres.
Y entonces en la construcción de títeres usted se puede gastar hasta 3, 4 meses. A veces es un poco también porque la gente no hace títeres, porque es que no es tan inmediato, sino que requiere entre la preparación, por ejemplo, en ese caso del molde en arcilla o de comprar de moldear el personaje, hacerlo, esperar que seque, pulirlo, el vestuario, el diseño del vestuario. Y ahí viene una cosa bien bonita y es que es un arte interdisciplinario, entonces ahí tenemos pues los dramaturgos, los actores, los diseñadores, los artistas plásticos y las modistas. Entonces es un montón de gente que converge en ese ejercicio. La producción de una obra de nosotros puede durar más o menos en solo trabajo de hacer muñecos, casi trabajando a diario, más o menos 5 o 6 meses. Y la puesta en escena otros 5 o 6 meses, más o menos, aunque digamos, es un poco más fácil porque ya está el personaje hecho. Entonces, ya los actores, los titiriteros ya saben cómo es el asunto, entonces llegamos a montar ya el ejercicio de la obra. Ese es, digamos, como el proceso que hacemos. Sí, disculpe, señor Ramiro, una pregunta. ¿Cuáles son los retos del titiritero en la localidad de San Cristóbal? ¡Ah! Hay un montón de retos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, sí, señor. Tal cual, Dios mío, sí. Entonces, primero que todo, digamos que no solo de la localidad de San Cristóbal, sino unos retos en general de los titiriteros, y es que hay una necesidad urgente de modernizarnos, de actualizarnos para hablar al mundo de hoy, a los chicos del siglo XXI, de incorporar las nuevas tecnologías para llegar a nuevas audiencias. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Llegar a más público, y un reto que es el más complicado de todos es mantener los colectivos, formar generaciones nuevas de titiriteros y titiriteras que quieran estar, digamos, preservando esta tradición. Sí, digamos, hay un tema del que hablábamos con Brenda cuando se estaba en la preparación del programa, y es pues el tema del relevo generacional, ¿no? De nuevas gentes que vengan con la tradición de los títeres y empiecen a trabajarlos. Pues realmente, Ramiro, ¿ve algún relevo que ya está en curso o está por nacer o cómo está? Pues está en curso y yo creo que también hay que hacer muchos más esfuerzos en ese sentido. Y ya en otros espacios aquí con la Nova Sur hemos hablado de ese reto de lo viejo y lo nuevo, y me encontraba un texto de Galeano precisamente para eso, que se llama Ventanas sobre la Memoria 1, y dice, a orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que inicia. Y el alfarero joven no lo guarda. No guarda esa vajilla perfecta para contemplarla, admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Entonces yo creo que esta metáfora que nos presenta Galeano aquí es una metáfora que nos puede servir para esta generación de relevo, no solo de los títeres, sino de los procesos comunitarios y sociales. Es decir, las generaciones viejas entregamos un montón de sabiduría, y en lugar de decir, ay, tan bonita la historia que hicieron estos manes, recojámosla, construyamos sobre lo nuevo, pero incorporando todos estos saberes y todas estas cosas que los viejos han hecho para, digamos, prevalecer y construir cosas y decir cosas. Otro elemento es que los viejos todavía siguen o tienen muchas cosas por decir, y yo creo que un titiritero no deja de hacer títeres hasta el día que estira la pata. Entonces yo creo que todavía nos queda hasta que se vuelva un muñeco. Programa el muñeco, sí.
Entonces yo creo que ahí está, ese es el reto. Yo creo que tenemos que seguir formando chinos jóvenes. Las universidades que tienen artes escénicas tienen un reto también en abrir espacios, o ya sea para electivas de títeres o para un espacio formal de titiriteros, porque es que hace falta eso desde la academia también. Digamos, yo siento que en primer lugar el mayor reto, digamos, en las prácticas de las artes escénicas es precisamente que se rompa la idea de que los títeres es un arte menor y que digamos que solo es para niños, que digamos que no se puedan hablar de las complejidades del mundo desde los títeres, que yo incluso creo que es más posible porque es un lugar imaginativo, es un mundo que yo puedo construir en esta mesa y mostrártelo como, mira, así debería ser el mundo según, no sé, yo, o según, o debería ser el mundo digno, así debería ser, ¿sí? Entonces yo siento que el primer reto es ese, como fracturar la idea de que uno hace algo fácil, como únicamente fácil y que solo se queda para las fiestas infantiles, ¿no? Porque sí, también tienen esa idea de que los títeres son para las fiestas infantiles y que no hacen parte del acontecimiento escénico, que siento también es. O que los títeres no pueden decir nada más allá de cosas bonitas, no pueden decir malas palabras, ¿no? Las historias tienen que ser historias sin ningún contenido porque a la mente de los niños no se puede contaminar. Entonces esa es una postura, un maestro de Jericó los llama los títeres rosa. Entonces pues es válido, pero los títeres van más allá y se pueden decir muchas cosas. Y como es la comunicación tiene diversas interpretaciones, cuando un niño llega a un espectáculo de títeres o el público llega al espectáculo de títeres, hay múltiples lecturas. Entonces el niño desde la imagen, desde los personajes, desde la forma de los movimientos, algunos más grandes ya empiezan a entender el contenido. Y en el caso, por ejemplo, una vez hay una anécdota y es que estábamos presentando el día de la fiesta en la biblioteca del Tunal. Y entonces un señor furibundo decía, ¿cómo es posible que ustedes le metan política a los títeres? Porque es que a los niños no se les debe dar ese tipo de cosas. Y entonces nosotros le decíamos, como era un foro, entonces decíamos, pero es que ustedes, los padres de familia o las familias, ponen a los niños a ver Rambo 1, 2, 3 y toda la sarta de la rejilla de programación que hay en los canales, y ante eso no decimos nada. Entonces, ¿cuál es la coherencia en esos discursos, no? Y que hay varios titiriteros que lo han intentado, como la superación de esas moralejas tradicionales, sino que también incluso un titiritero, no aquí en Colombia, pero montó una obra que se llama Esperando a Godot en títeres, y es una obra sobre existencialismo. Pero entonces también como desde los títeres uno puede abarcar cualquier tema y no solamente como lo bueno, vender lo bueno y lo malo, sino empezar a complejizar el mundo en general desde los títeres. Entonces yo siento que pues a mí me parece muy maravilloso los títeres y yo entré al mundo de los títeres es por eso, porque siento que hay muchas formas de complejizarlos, como de jugar con ellos, incluso los que son títeres en formato gigante también es impresionante que salen a la calle, la gente transforma todo su cuerpo en un títere con zancos y se monta unas estructuras gigantes que rompen con la idea tradicional del teatrino y el titiritero arriba. Escondido. Sí, escondido, sino que uno mismo presta su cuerpo para que el títere salga y diga cosas. Y también siento que es un lugar interesante en tanto, por ejemplo, no sabemos quién está aquí abajo. Sí, también es un lugar anónimo. Y eso me parece también muy interesante a veces, como que uno pueda decir algo que quizás, no sé, como sea peligroso o, no sé, se sienta muy intimidado también de sí mismo, pero lo puede decir a través del títere. Y lo otro es que los títeres durante toda su historia han hecho eso. La historia de los títeres ha estado muy cercana a los movimientos populares, ¿cierto? Y no a los movimientos populares, sino a lo popular. Entonces, una de las versiones del origen del teatro de sombras es que hay un señor que se llama Caragoz. Él va por los pueblos contando historias. Los obreros de las construcciones se paran y a mirar las obras, y entre las obras no avanzan y al pobre le quitan la cabeza. Entonces a él lo reemplazan con unas sombras para poder seguir contando las historias que el man cuenta, ¿cierto? Esto llega a Europa y en la Edad Media, después de toda la época oscurantista, entre comillas, en la comedia del arte también los títeres están jugando a eso, y son vulgares y son groseros y hacen chistes, y esa cosa de que no queda títere con cabeza es porque le mamaban gallo al papa, al rey, al médico, a todo mundo.
Y entonces les prohíben hablar, y como les prohíben hablar, entonces colocan unas lengüetas para hacer ti, 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 ti. Y entonces por eso se llaman titiriteros. En España hace unos años hubo un grupo de titiriteros que estuvo medio preso porque estaba haciendo propaganda por la ETA. Claro, o sea, porque toma postura política por la cercanía que tiene con las cosas del lenguaje. Y nuestro Manuel Lucho, también se burlaba de las relaciones familiares, se mofaba de los policías, se mofaba del poder del gobierno, de las relaciones del Estado, la iglesia, etcétera. Entonces, siempre ha estado en ese territorio de lo crítico. Y también por eso es que lo que decía Bregna al final, claro, el títere está por fuera y uno se esconde como titiritero, y también por eso es que muchos actores no hacen títeres, porque es que el protagonista es el objeto, ¿sí? Claro. Entonces, y es bonito porque, digamos, en el teatro, la energía del personaje fluye a través de mi cuerpo, ¿cierto? En los títeres, la energía surge afuera, en el objeto que está ahí afuera, dándole vida. Claro, como que uno tiene que despersonalizar. Claro. O sea, mandar todos los movimientos que uno haría allá. Bueno, no, pues todo esto es un mundo pues muy complejo, muy grande. Ya nos vamos acercando acá al cierre del programa, no sin antes saludar a Chucho nuevamente, que nos dice que está ahí con Johnny y que él también nos está escuchando, y les hace una propuesta. Dice: queremos más títeres para la cuarta Bienal de Arte Comunitario 2023. Es el ejercicio acá en el Alto Fucha. Y pues bueno, ahí sería un reto también. Pensaba mientras los escuchaba como, pues, ¿qué implicaría la construcción de una escuela popular de titiriteros en San Cristóbal? ¿Con cuántos colectivos se puede armar? ¿Qué saldría de ahí, no? Otro saludo acá a Sandra Solano de acá, una vecina de acá del barrio, también la directora del Museo del Vidrio. Fabián Miranda también está por ahí mandándole saludos a Ramiro. Está también este mensajito que es una pregunta que dice Juan Sebastián Fague Sánchez: ¿qué más político que imaginar desde los afectos alegres de crear y comunicar? Entonces, pues sí, yo creo que son pues muchos puntos, mucho por decir, mucho por hacer desde este mundo de los títeres que debería tomar más fuerza, y que pues seguramente no se perderá en la historia, porque es una cosa, como lo decíamos al comienzo, ya milenaria de la misma humanidad que ha venido realizando este tipo de obras, de denuncias, de entretenimientos de diferentes formas, ¿no? Entonces, pues no sé con qué quisieran cerrar. Bueno, para que demos paso ahí a la última canción de Poncho y terminamos. Rápidamente por las preguntas. La primera es que nos inviten, ¿cierto? Allá estamos y estamos abiertos a propuestas. Sí, efectivamente no hay nada más revolucionario que la risa. No recuerdo quién lo decía. ¿Quién? Eso. Y una escuela popular de títeres es una cosa que es imposible, pues, pero tocaría es más los grupos, construir o hacer que lleguen gente nueva a formarse. Con Hilos Mágicos alguna vez hicimos un intento de hacer una escuela y eso los presupuestos no dan. Con Hilos Mágicos también se hizo una investigación para hacer un programa de títeres, y eso es montar una carrera, y pues todavía el país no está preparado ni presupuestalmente ni como en la mente para decir sí, vamos a hacer un trabajo de títeres de formación para profesional y que haya un campo laboral, ¿no? Bueno, ¿y con qué cerramos? ¿Qué les gustaría terminar dándole un mensaje a la gente? ¿O cuándo tienen presentaciones próximamente? ¿En dónde los pueden seguir? Bueno, nuestra página es www.eltallerdeloscacharros.com.org. ¿Sí? Entonces ahí nos pueden ir a pillar.
Nuestro próximo montaje es ese personaje, se llama Historias para perder el miedo. Y estamos recogiendo las historias populares de La Mano Peluda, María Gualula y otras. Entonces, próximamente, yo creo que eso estaremos estrenando abril. Listo, pues entonces ahí esperamos la invitación cuando sea el estreno para acompañarles y ir a disfrutar de una obra de títeres. Eso, yo creo que hay muchos espacios que son chéveres y hay espacios que son gratis. Entonces, por ejemplo, el Parque Nacional programa teatro de títeres. Si puede ahorrar, vaya y vea títeres. Mire que es uno de los, yo creo que es de los artes más lindos que hay. Y por ahí también decían al comienzo que los adultos, que los niños, que solo es para niños, y no, resulta que muchas veces el pretexto para ir a ver títeres es llevar al hijo. Entonces es bellísimo y es muy bonito ver familias que van a ver los títeres y en cierta medida disfrutan de esas cosas. Dentro del trabajo de las itinerancias que hemos hecho, ya como hemos vuelto a varios territorios con las mismas obras, con distintas obras, entonces ya han venido familias completas a vernos. Entonces eso ya crea una relación con el espectáculo, con esos mundos fantásticos que uno puede construir. Y lo otro es que desde la fantasía, había un dicho venezolano que es para cerrar decía, es que tenemos que abrir muchas ventanas a la fantasía, a la imaginación, al mundo de los títeres, sin cerrarle la puerta a la realidad de la localidad, del país, del mundo. Yo, por último, quisiera agregar como, no sé, llamar la atención también a los compañeros y compañeras que están estudiando artes escénicas, como que se animen al reto de buscar dramaturgias propias de los títeres o construir una poética de la realidad. Siento que es importante, como que, no sé, como las prácticas escénicas que no se distraigan de otras cosas, sino que también se volquen aquí a una poética de la desigualdad, a otras formas, otros mundos posibles también, como animarse a hacer talleres. Incluso yo siento que sea titiritero no significa que estudie escénicas, porque incluso puede ser un profesor de literatura que quiera que a través de los títeres se aprendan cosas. Entonces yo siento que también usar los títeres como puente, como vehículo para hablar, para contar, para enseñar. Entonces yo siento que es como primero que vayan a ver títeres, que siento que también eso anima mucho al titiritero, a la titiritera. Como cuando uno ve que la sala se llena, que el salón comunal se llena, uno dice, uff, la gente aún se moviliza por esas prácticas, ¿no? Porque igual también el mundo nos ha enseñado que se puede ver un video en 15 segundos, ¿no? Entonces, ver una obra de títeres en 40 minutos es, pues, complicado que la gente asista también. Y pues que cada vez haya más oportunidad de que la gente asista, ¿no? Como posibilidades, escenarios aquí en San Cristóbal también. Y otro terminar, mire, tenemos el internet, de TikTok, un montón de cosas que los niños están ahí en las pantallas, pero la magia de los títeres, y cuando los niños pueden ver un títere, eso no se ha perdido. Yo creo que es igual que hace 2000 años. En el día de hoy, los títeres no han perdido su magia. Y otro para terminar. Mentiras. Bueno, no, pues agradecerles, por ahí nos hicieron más saludos. Camilo Torres, una compañera que se llama Daira, te mandaba saludos a ti, Brenda. Entonces, pues gracias a todos y todas quienes estuvieron pendientes del programa, a todo el equipo de Loma Sur, a Camilo por su labor ahí en el máster, que cada vez va cogiendo más profesionalismo en este estudio. Y bueno, no, pues invitarlos a que nos sigan ahí escuchando. Vendremos con nuevos programas. También saludar a Piñeros ahí en la cámara, a Mauricio, a Antonio, a los gatos, entonces, bueno, muchísimas gracias. Vamos ahí, cerramos con la última canción de Poncho y bueno, hasta una próxima emisión. Muchas gracias. Chao, gracias. Cuando sentimos en carne propia el dolor del desvalido, cuando al abuelo abandonado brindamos afecto y abrigo,
Cuando la madre inmadura asume con valor la vida de su vientre, cuando sin peros acogemos al más pobre, al inmigrante, al diferente, allí hay esperanza, hay alegría y solidaridad. Allí hay esperanza, hay alegría y solidaridad. Quien no se deja torcer, sino que es justo en todos sus negocios. Quien afronta los problemas y no se suma a hacerse el lobo. Quien cobra paga siempre lo correcto, sin exigir prebendas. Quien a cambio de comer callado denuncia con vehemencia. Es signo de esperanza, de justicia y honestidad. Es signo de esperanza, de justicia y honestidad. Aquí termina Radio Revista, punto de encuentro. Aquí termina Radio Revista, punto de encuentro. Historias en voces que construyen territorios. Una producción del colectivo Loma Sur, construyendo memoria e identidad en nuestro territorio. Fucha Radio, Fucha Radio. Ondas y voces que fluyen desde la montaña. Un proyecto del colectivo Loma Sur. Loma Sur. Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio.